Buenos días, mi nombre es Emily Solano Laza y vengo a exponerles mi maqueta de agitación. Definición del rodete y sus proporciones. Es un tipo de rodete en forma de disco que tiene 6 palas distribuidas de manera uniforme alrededor del eje central. Se utiliza para transferir energía del eje a un fluido. La estructura con la cual fue diseñada el rodete se basó en los siguientes criterios. Para el disco central se cogió una base circular sólida donde se montaron las palas. Para esto se utilizó como material una tapa de una botella de plástico. En las palas se utilizan 6 elementos rectos que conducen el flujo del fluido. Para esto se tomó el diámetro del tanque, que vendría siendo de 6 centímetros, y se calculó en base a este diámetro el diámetro del agitador. El diámetro del agitador vendría siendo de 2 centímetros. En base a estas proporciones se calculó la L, que vendría siendo la longitud de la paleta, de acá a acá, que vendría siendo de 5 milímetros, 0.5 centímetros, y también se calculó la altura de la paleta, de acá a acá, que vendría siendo de 4 milímetros o 0.4 centímetros. Otro factor que se tuvo en cuenta para armar el rodete fue el eje. El eje es el que conecta el rodete hacia el sistema de potencia, en este caso el motor de 5 voltios. Para medir la altura ideal que hay entre este rodete y el motor, se tuvo en cuenta el diámetro del tanque. A partir del diámetro del tanque, que es de 6 centímetros, calculé la altura del rodete con respecto al fondo del tanque. Esta es de 2 centímetros. Al tener estas dos medidas, utilicé la altura total del tanque, que vendría siendo de 11 centímetros, y le resté la altura del rodete con respecto a la del fondo del tanque, lo cual me dio que de esta distancia hasta acá debe haber 9 centímetros, que es la altura del conector de la turbina hacia el motor. Sin embargo, como podemos notar, desde la altura del tanque hasta la ubicación del motor hay una distancia, la cual fue de 5 centímetros. Por eso le sumé esta distancia a los 9 centímetros calculados y me dio un total de 14 centímetros. Y esa fue la altura que se tomó para la distancia entre el rodete y el motor. En una maqueta experimental se utilizó el rodete creado con las proporciones mencionadas anteriormente, integrándolo a un sistema hidráulico para observar el funcionamiento de este conectado a la bomba. Para su funcionamiento se utilizaron los siguientes elementos. Como primer elemento tenemos el tanque que suministra el agua al sistema. Aunque podemos notar que en la parte exterior del tanque tiene ciertos relieves, podemos tener certeza de que en la parte interna tiene una forma cilíndrica lisa, lo que nos permite compararlo con las proporciones estipuladas. También tenemos una batería de 9 voltios encargada de suministrar la electricidad a todo el sistema, la cual está conectada a un interruptor, que al activarlo él suministra la entrada de energía al motor eléctrico para que comience a girar. El motor giratorio es el que se encarga de transmitir el movimiento al rodete. En el rodete, el impulsor del motor hace que las palas giren impulsando el agua, esto con el fin de recrear el principio de una bomba centrífuga. El experimento se realizará 2 veces, utilizando el mismo rodete y el mismo tanque, con una única diferencia. En la primera prueba, no se van a utilizar placas deflectoras, permitiendo que el flujo del agua siga un trayecto libre y directo al rodete. Como podemos observar, en esta primera condición sin placas deflectoras se forma un vórtice. Esto se debe a que sin las placas no se dirige el flujo. Por lo tanto, el agua se aproxima en espiral generando un movimiento giratorio alrededor del eje, es decir, un vórtice. En esta segunda prueba sí se incorporaron placas deflectoras, las cuales tienen como función de redirigir y canalizar el flujo de agua hacia las placas del rodete de forma más controlada y eficiente. Para calcular el ancho de las placas deflectoras tuvimos en cuenta el diámetro del tanque, el cual nos dijo que el ancho debía ser de 0.6 centímetros. En esta segunda condición pudimos notar que se evitó la formación del vórtice. Esto se debe a que las placas rompen ese giro y obligan al agua a entrar de forma más radial o lineal.
Esta comparación permitió analizar el comportamiento del flujo, la eficiencia del sistema y el rendimiento del rodete bajo ambas condiciones, evaluando la influencia de las placas deflectoras en el desempeño hidráulico. Muchas gracias por su atención.